Diego, vamos a hablar ahora, te propongo que te sumes a la charla sobre la condena. ¿Sabes? Condena, iba a decir, claro, procesada, ¿no? Es una condena, ya tenemos que cambiar esa terminología. Es una condena a Cristina Kirchner, 6 años de prisión, ni más ni menos. Juicio vialidad. Vamos a saludar a Paula Oliveto, que es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Paula, vos la conocés, Diego. Sí. Fue una de las diputadas desde su rol que más investigó, que más impulsó, que más denunció todas estas causas de corrupción. Así que es un placer saludarla. Paula, ¿cómo andás? Javier Lanari y Diego Armesto te saludan. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bueno, a ver, Paula. Feliz domingo, decían antes, ¿te acordás? Feliz domingo. Claro, obviamente, sí. Paula, ¿cómo recibiste la condena? ¿No te quedó quizá un sabor a poco, un sabor amargo por la decisión de 2 de los 3 jueces de no considerar la asociación ilícita y solamente condenar lo que fue la administración fraudulenta? A ver, yo te voy a ser sincera. Sí, nosotros creemos que estaba muy bien descrita en las denuncias, tanto la nuestra como la de Javier Iguacel, en las pruebas que hay en el expediente, en la acusación del fiscal, que estaba muy bien descrita la asociación ilícita. Es más, sabemos que actuaron como una banda. Ahora, si vos le preguntás a la Paula del 2008, que no durmió durante un montón de noches redactando una denuncia como abogada, mi tomo, mi folio, que se la llevaba a Lilita, que la revisaba, que le parecía muy técnica, porque entendía que desde la política tenía que también tener se iba a hacer un documento histórico, entonces se iba con el escrito y volvía y no le terminaba de cerrar y volvía. Esa Paula de esa época nunca pensó, con el poder que tenían los Kirchner, que íbamos a llegar a juicio oral. Los argentinos no somos conscientes de que parte de la cultura kirchnerista tuvo que ver con que meter miedo a los denunciantes, perseguir a los periodistas, dominar el poder judicial. Entonces, entiendo desde lo legal y desde de las pruebas que entiendo que tiene el expediente, porque sí, yo sí que lo conozco de cabo a rabo, no como algunos que opinan que no, que la asociación ilícita, y no saben ni una foja del expediente. Pero de corazón, que tengamos condena, creo que es un paso muy importante. Paula, ¿qué tal? Diego Armesto, ¿cómo te va? Una consulta, Vale. con respecto a lo que vos estás diciendo de lo que resolvió el Tribunal Oral Federal 2, a mí me queda una duda con respecto, y lo engancho con el tuit de Massa en cuanto a la responsabilidad. Porque fíjate que en la resolución terminan dejando afuera, y ustedes los denunciaron en su oportunidad el año 2008, a Devido, a Garro y a Fatala. También denunciamos a los jefes de gabinete. Claro, bueno, viste que Cristina en un momento en su charla después ella dice, yo no sé por qué no los llamaron de testigo y nunca los llamaron como imputados, me estaba diciendo como, hola, ¿qué tal esta visión del tribunal? Por eso me parece a mí que vos crees que en la apelación el fiscal puede llevar adelante un pedido de estos de la asociación ilícita y sumar a estos 3 personajes que fueron absueltos por el Tribunal Oral Federal? Mira, sí, entiendo que Casación va a revisar, entiendo que la situación de Devido en general, en todo lo que fue la estructura del Ministerio de Planificación creado ad hoc cuando ellos asumieron el gobierno, porque se dan 3 movimientos que están bien descritos en la denuncia original. Se modifica la ley de administración financiera por el cual el Congreso pierde la facultad de distribuir partidas presupuestarias. Y ahí hubo un incremento sideral de las partidas al Ministerio de Planificación y en específico a Vialidad Nacional. Situación que se obvia. Después se crea el Ministerio de Planificación y se le dan un montón de competencias que estaban en otras áreas. El OCOBI, que era un organismo de control a mano de Uberti, ojalá que en algún momento Uberti en esta causa también tenga algún tipo de sanción, la tiene en otras causas. Vos dices que Uberti está multiprocesado, sí, y a punto de juicio oral. A OCOBI, que era un organismo de control, se le da la posibilidad de la obra pública y después se crea un fideicomiso para las rutas a cargo de Vialidad Nacional. O sea, se arma toda una estructura jurídica para beneficiar a los miembros de la asociación ilícita. Entonces,
Yo creo que tiene que estar la revisión de casación, creo que lo de los jefes de gabinete tiene que ser un punto, no haberlos llamado de testigos, por lo menos imputarlos y que ellos hagan desde ese lugar un descargo, porque porque además, vos fijate que Massa y Alberto Fernández, cuando pasan a la oposición, reconocen la carterización de la obra pública, de la cual tenían conocimiento en sus funciones. Claro. Por lo tanto, ellos no tendrían que haber denunciado porque era su deber. Se la están llevando gratis. Lo denunció incluso Roberto Labaña cuando era ministro de Economía. De hecho, fue Pero lo que... no judicialmente, ¿eh? No, sí, claro, fue... Sí, no fue judicialmente, fue públicamente, exacto. Sí, pero sí lo dijo. Lo dijo y después dejó el cargo. Ahora, Paula, ¿cuánto tiempo puede pasar para que la condena quede firme y para que efectivamente Cristina tenga que devolver en plata, en dinero, todo lo que robó? Porque la van a decomisar. Mira, digamos. falta Odesuri los Sauces, falta lavado de dinero 2, falta cuadernos, que es otra causa de lavado de dinero. El problema que tuvo esta causa de vialidad desde un principio es que la fragmentaron mucho para poder ver cómo es en la línea de tiempo, en la conexidad, toda la maniobra de la asociación ilícita y el lavado, porque vos lo que tenés es el delito de precedente, se robaron las rutas, se robaron la obra pública, no solo es en la ruta, vos pensás que la ruta es un pedacito, estamos hablando de vialidad Santa Cruz, imagínate las rutas que se hicieron, que no en la provincia de Santa Cruz, porque esta organización delictiva compró a Delmo Biancalani y estuvo en Chaco, estuvo también a cargo de distintas obras que tenían que ver con energía eléctrica, o sea, se le dio las represas, se le dio mucha obra a Lázaro Báez, que incluso excedía la obra pública en Santa Cruz. Y si por eso son 84.000 millones, imagínate si uno mirara el total de las obras, como lo decía nuestra denuncia, estamos hablando de mucho más dinero. Paula, una pregunta, ¿y cómo ves vos lo de...? Mucho, pues es mucho. No, pero ¿cómo ves vos vamos a la como dijiste que Lilita vos te decía llevarle la demanda y sí, ponerle lo político? ¿Cómo ves después de la sentencia, Cristina, hablando de persecución, lawfare? Bueno, mañana se suspendió, pero ahora se pasó al 19, iba a haber una reunión de expresidentes de América Latina denunciando el lawfare, bueno, Zaffaroni, el Grupo Puebla. No te voy a hablar como política, te voy a hablar como abogada con mi tomo 77 y mi folio 476. Yo soy administrativista y me formé en auditoría pública. Fui años, te diría 20 años auditora. Fui desde jefe equipo, auditora general. Me formé acá y en la Universidad de Salamanca, en control de fondos públicos. Nunca vi una maniobra tan berreta de robo. No había forma de que no los agarraran. Era una maniobra básica de robo, donde empresas del mismo grupo simulaban una concurrencia inexistente, aumentaban el presupuesto oficial, después iban pasando las obras, eran empresas recientemente constituidas, por lo tanto carecían de la capacidad de contratación, no cumplían con ninguno de los principios de las contrataciones públicas. No éramos genias, Carrió y yo, al momento de hacer una demanda. Somos profesionales formadas que veíamos la información pública y desde ahí te dabas cuenta el curro. Y además, Paula, y esto corre por mi cuenta, me imagino que Diego también estará de acuerdo, ustedes lo denunciaban en el momento de apogeo del kirchnerismo, ¿no? Empezaron las denuncias allá por 2007, 2008... 2004. Antes, claro. Sí, bueno, pero esta causa... Marzo del 2004. Esta causa puntualmente, ¿cuánto tiene? ¿14 años? 14 años. Claro, sí, por eso, sí, 2008. Sí. Por eso te lo destaco y por eso le pedía también a la producción hablar con vos, porque vos sos una de las dirigentes políticas que más hizo para que esto llegue, para que la justicia, que es lenta, finalmente llegue. Ahora, en el medio sufrieron bastante, ¿no? En el medio las presionaron, las amenazaron. ¿Qué fue lo peor que vivieron? Bueno, las amenazas, sí, muy fuertes. El tribunal oral, en el resumen ese que presentó antes del 9 de marzo, para después lo veamos, hay algo que me hace ruido y lo engancho con lo que vos dijiste de tu especialidad en Derecho Administrativo, ¿no?
Viste que dice vínculos promiscuos entre funcionarios y el grupo empresario. Es decir, Claro, la está convicción que le generó al comprobado. tribunal. No, es que eso está aprobado. No solo están los chats de López con Mendoza, que era el titular de Atrás Construcciones, sino que vos tenés las sociedades comerciales que nosotros aportamos a la causa de Cristina y Néstor Kirchner con Lázaro Báez, fideicomisos, contratos de alquiler, se quedaban con propiedades que construían Lázaro Báez y después terminaban a nombre de las sociedades del matrimonio Kirchner. Eso está aprobado. Pero además hay otro punto que lo esbozó el fiscal, que es que la DGI tenía una oficina específica para ayudar a Lázaro Báez cada vez que surgía situaciones de facturas apócrifas, de facturas truchas, que es parte de una maniobra que se investiga en la ruta del dinero acá. Porque esto hay que explicarle a la gente. La plata que ingresa por obra pública es plata del Estado Nacional, por lo tanto es plata blanca, es plata que surge de hay un certificado de obra que después se probó que era apócrifa porque certificaban obras que no estaban hechas, pero es plata blanca que se paga con cheque de tesorería de la Nación. Pero ese dinero no respondía a gastos ciertos, porque las obras no se realizaban y porque además estaban sobrevaloradas. Entonces, esa plata blanca tenía que pasar a ser plata negra para el retorno. Como era a través de facturación apócrifa, que de alguna manera trataban de comprobar gastos que no se hacían. Entonces, iban a las facturas truchas. Exacto. Esa plata se volvía negra y ahí es donde se volvía blanca nuevamente cuando Austral Construcciones le alquilaba las habitaciones a Cristina Kirchner o le firmaban un fideicomiso para construir distintas propiedades en el sur. Paula, es una maniobra de lavada calcada. No, totalmente, y por suerte la justicia pudo probarlo, porque tampoco es fácil que la justicia pueda probar todo este tipo de maniobras, que en este caso, como vos decís, eran maniobras burdas, evidentes, pero bueno, por suerte se probó y se condenó. Fueron comprando empresas que competían Claro. del mismo grupo empresario entre sí. O sea, eso está la denuncia original. Paula, recién hablaste y dijiste que sufriste amenazas. ¿Las sufriste vos puntualmente o también han amenazado a tu familia, a tu entorno? Lilita y yo mucho. Sí. Mariana Zubik también. ¿Amenazas de qué tipo? ¿Cómo fueron? Mariana Zubik, no viene a caso porque mis hijos escuchan. Pero feas, que están todas certificadas en la justicia federal, en la justicia de la ciudad. Incluso ahora hay una persona que va a ir a juicio oral por las amenazas. Está y después veré qué hago con él, porque la verdad que no puede amenazar de la forma que amenaza una persona de La Plata. ¿Militantes kirchneristas? Sí, y no era un loco porque era un profesional. Sí. Otras amenazas que surgieron de un hotel de 5 estrellas, del gimnasio de un hotel 5 estrellas en Puerto Madero, porque que te digan, a mí me dicen barbaridades, gorda, fea, los insultos que se te pueden ocurrir, sí. ya no tengo el ego puesto ahí. Pero esto tiene que ver con amenazas concretas. No, claro. Y sin embargo siguieron para adelante y nunca les torcieron el brazo, ¿no? Mirá, yo te voy a contar algo muy íntimo. Yo me iba a la misa de sanación de San Cosme y San Damián y ya está. Claro. Yo lloraba y iba. Nunca fui consciente. Si vos me preguntás y tampoco es algo para celebrar que la vicepresidenta de la Nación esté en estas situaciones, porque habla de nuestra dirigencia política, habla de que el pueblo aún la votó, habla de un montón de cosas. Una condena nunca es para celebrar. Ahora, profesionalmente es una reivindicación porque vos no sabés, yo era miembro del Consejo de Transparencia de la universidad y juntaron firmas para echarme. Sí, me acuerdo. Por eso queríamos hablar con vos, Paula. Yo mi vida académica la cuidé, yo vengo muy de abajo, yo laburé para recibirme abogada, ¿entendés? Totalmente. Me recibí muy joven, muy joven,
y que esa universidad a la que yo aposté tanto y a la que amo, de la que fui investigadora, de la que, qué sé yo, viste, fue muy duro desde ese lugar, pero yo no soy una víctima, yo sabía de lo que estaba haciendo y le agradezco a Dios haberme dado esa posibilidad. Paula, la última, como dirigente política, ¿crees o le crees a Cristina cuando ella dice no voy a ser candidata en 2023? ¿Crees que dice la verdad o que le miente? Creo. Yo le creo, porque también debe estar, la política es muy cruel, porque vos pensás que ella afanó sola, si su secretario privado tenía dos departamentos en el Plaza Hotel, departamentos en Miami. La asociación ilícita hizo que muchos de los que llegaron con ella al poder se volvieran de mendigo a millonario. Y después cuando estás en el banquillo de los acusados, estás solo. Y debe estar un poco harta de eso también. La parte humana, ella sí, se la creo, no es un robot. Las personas que hacen política no son robots. Aún el más malo tiene que encontrar una justificación para lo que hizo, porque es terrible. A mí lo que me llamó la atención, creo que Diego lo compartimos, es que en ningún momento Cristina dice las dos palabras claves. Es soy inocente. No, soy nunca. inocente. No lo dice nunca. Es más, te voy a contar una infidencia con Lilita. Lilita la conocía a ella y siempre por solidaridad femenina debe haber sido. Ella decía que en realidad era Néstor el que hacía los negocios y que ella era más institucionalista. Claro, y que después los heredó cuando muere Néstor a los negocios. Claro, pero ella ¿cómo le dice el tribunal? Usted siguió con lo mismo. Claro. No movió un secretario, no movió, y ahí es donde nosotros ampliamos, porque la denuncia original era contra Néstor Kirchner, y ahí es donde nosotros ampliamos a Cristina Kirchner. Y en el medio déjame que reivindique a Leandro Espuy, mi maestro, mi amigo, mi compañero de cátedra, que ha muerto sin ver justicia, Sí. Al embajador Saduz, que ha muerto de Venezuela, de claro. Venezuela. Sí. que le han hecho la vida imposible, casi lo sacan del servicio El que exterior. denunció las embajadas paralelas de Debido. La embajada paralela. ¿Saben los muertos por cáncer que hubo de personas que buscaban la verdad en estos años? Sí, tremendo. Paula, doblemente agradecido porque nos atendiste un domingo, sabemos lo que significa, fin de semana largo, así que bueno, te felicitamos nuevamente porque la verdad es que fue una bocanada de aire fresco, ¿no? Para el país, que haya una condena, que haya justicia y que no haya pasado por suerte hasta ahora nada de lo que amenazaron que iba a pasar, que si la tocaban a Cristina, que iban a hacer esto, lo otro, por ahora. Bueno, esperemos que no pase a mayores. Yo creo que los argentinos nos están dando una lección a los dirigentes, nos piden austeridad, nos piden tranquilidad, nos piden que no tengamos revancha y no hubo un 17 de octubre. Ella podrá hacer todas las marchas que quiera, pero el pueblo al otro día fue a laburar, llevó a sus hijos al colegio, porque los argentinos queremos vivir en paz. Paula, un beso grande, muchísimas gracias. Un beso enorme, Chao, gracias. Paula. Era Paula Oliveto, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires.